Hola, muy buenas noches, familia. ¿Cómo están? Muy agradecidos por un día lleno de paz, de luz, de la presencia de Dios. Les saludo, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y pues estamos aquí atentos para comenzar la lectura de este nuevo capítulo del libro de Gálatas. Damos gracias a Dios por este tiempo que estamos terminando. Y qué mejor manera, ¿verdad?, de compartir juntos la lectura de la palabra de Dios. Esta palabra que es como esa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestro ser. Y pues, gracias a Dios, vamos a esperar unos segunditos para poder iniciar. Ya están aquí los pastores, Pastor Jan, Pastora Ruth, muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches y esperemos que lleguen rápidamente nuestros hermanos y todas las personas, todas esas almas que nos siguen. Y pues es que qué bueno es que juntos meditemos la palabra de Dios, ¿verdad? Prepara más que tu pluma, tu cuaderno, tu corazón. Y por supuesto, ten en mano la palabra de Dios, que es nuestra espada y nuestra luz a nuestro caminar día a día, ¿verdad? Pues, hermana Reinita, muy buenas noches, Dios les bendiga y pues arrancamos, vamos a empezar. Y siempre solicitando y pidiendo a nuestro Padre de Gloria que nos respalde a través de su Santo Espíritu. Amado Padre, que estás en el cielo, en la tierra y en cada corazón de los hijos que te hemos recibido, pero también de las almas que tienen hambre y sed de ti. Te damos gracias por esta noche, te bendecimos, te exaltamos y no dejamos de reconocer las grandezas y las maravillas que tú haces día a día. No hay nadie como tú, mi amado Padre, Dios creador y soberano. Clamamos a ti, suplicamos a ti para que sea tu Santo Espíritu el que prepare nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, aún nuestros ojos, Señor. Dame la fluidez para leer tu palabra. Permite, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea de bendición conforme a tu voluntad, para edificar primeramente mi vida y para poder ser, Señor, un instrumento de bendición, porque, Señor, tú nos has llamado, Padre mío, a cumplir esta gran comisión de predicar el Evangelio. Y qué mejor manera, Señor, de utilizar estos medios como es el Internet, como son los dispositivos, para llegar, mi Dios, a lugares que no podríamos, Padre mío, pero tu palabra es así. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu presencia, y vamos a dar inicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanita Reina, Pastora Oyuki, muy buenas noches, gracias a Dios. Pues vamos a continuar con el capítulo 2. Y el capítulo 2, amados, inicia con el ministerio de Pablo, que ya lo habíamos leído en el capítulo 1. Perdón, continúa, no inicia, continúa con el ministerio de Pablo. Ministerio, todo aquello que el Señor nos manda a hacer, a trabajar, porque nosotros somos la voz, somos las manos, somos el amor de nuestro amado Jesús para poder llegar y para que el mundo pueda conocer justamente de esto, de que Él es el único que nos va a traer la salvación. Gaby Jiménez está aquí con nosotros, Dios te bendice. Y bueno, el ministerio de Sandra, el ministerio de Oyuki, el ministerio de la pastora Ruth. Ponle tu nombre, por favor, porque hoy vamos a verdaderamente a valorar qué tan comprometidos estamos, qué tan veraz es nuestro corazón, en qué nivel y en qué área estamos situados como cuerpo de Cristo. El ministerio de Pablo. Vamos a conocer qué dice de Pablo. Dice aquí que después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén
con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Aquí está mencionando a 3 personajes, ¿verdad? Y dice que pasaron 14 años. Ayer fue sorprendente cuando la pastora nos decía que así como Jesús estuvo, convivió, comió, platicó, dormía, se despertaba con estos sus amigos y discípulos por 3 años, aquí lo mismo vive Pablo, pero ahorita ya pasaron 14 años y entonces viene a esas áreas de lo que ahora conocemos como Europa y dice que regresa a Jerusalén. Y Jerusalén es un punto muy importante porque si tú recuerdas, en Hechos dice que cuando empieza la persecución de la iglesia primitiva, todos sus discípulos se quedan en Jerusalén esperando justamente la venida del Espíritu Santo. Pero ahora Pablo con Bernabé y también con Tito regresa, sube a Jerusalén. Y dice el 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mira, hay que reconocer aquí, ¿sí? Está hablando de los gentiles, se está refiriendo, y hay que tener mucha atención en que Pablo fue un escogido, lo dice en Hechos, ¿verdad? Que Jesús mismo escogió a Pablo, ¿para qué? Para que él fuera el indicado de ir con el pueblo de los gentiles, con la comunidad de los gentiles donde tú y yo entramos. Pero dice aquí que no recibe una revelación ni de hombre ni de autoridad, no, la recibe específicamente del Espíritu Santo, que bueno, la presencia misma espiritual de Jesús es quien se le presenta. Y aquí menciona que no corrió en vano. ¿Te acuerdas que en los capítulos últimos de la carta de los Corintios dice que lo llaman o se siente o se vive como un loco, porque a veces nosotros de manera loca ocupamos tiempo, ocupamos energía en hacer cosas infructuosas aparentemente? Y aquí Pablo dice que si su carrera fue en vano, ¿verdad? El haber llevado el evangelio. Pero mira, aquí hay algo importante que dice que tenían cierta reputación, ¿sí? Está mencionando que de manera muy concreta Pablo tiene que llamar a gente que tiene reputación en el evangelio, y qué mejor que a los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y más adelante va a mencionar esta gran reunión que tienen, que va a ser una gran discusión, y justamente va a estar ahí los discípulos, las autoridades, los sacerdotes, todas estas personas que tienen un liderazgo, ¿verdad? Bien, dice el 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Mira cómo trae a Tito, porque Tito es un griego. Y, ¿sabes? Es el momento de hablar de esto que sucede en Hechos, cuando están un grupo de personas, Hechos 15, ¿sí? Dice aquí en Hechos 15 que hubo una conversación y un desacuerdo no pequeño, sino muy grande. Dice aquí que si están hablando sobre el caso legal de la circuncisión. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé discuten con estos acaloradamente, ¿sí? Y bueno, la presencia física misma de Tito es justo el testimonio de todo este movimiento judaizante, de que si no hacían los rituales, si no se circuncidaban, si no celebraban las fiestas, si no, o sea, todo esto, estas cargas que ni ellos mismos podían llevar,
que estos fariseos y estas autoridades estaban imponiendo y de esta manera estaban pervirtiendo el evangelio, porque el evangelio es simple y sencillamente que a través de la muerte y la resurrección, por favor subráyalo, muerte y resurrección de Cristo Jesús, por gracia somos salvos. Y a este evento único de Jesucristo, los judaizantes, este movimiento empieza a decir, pero puedes hacer esto, pero puedes hacer aquello, pero si no te circuncidas, entonces no puedes pertenecer, ¿sí? Y esto es a lo que se refiere. Por eso es que Pablo lleva a Tito y dice, aquí está el testimonio, este varón no está circuncidado. Y si nos retomamos, como te decía, Hechos, cuánta discusión, cuánto se habló, cuánto nos desviamos, y justamente decía nuestra pastora el día de ayer, ¿no? Que no tengamos esa desviación, esa alteración del evangelio. Qué importante es, ¿verdad? Esas tradiciones. Y bueno, ahorita nosotros no nos circuncidamos, pero sí tenemos otras tradiciones que están contaminando y alterando el evangelio. Y bueno, dice el 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ve nada más, hay falsos hermanos, hay falsos profetas, hay falsas doctrinas. Es por eso que toda esta falsedad es un peligro latente, como si fuera un intermitente. Cuidado, mucho cuidado. Lo decía ayer la pastora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces hay una alteración en el evangelio y entonces verdaderamente le quitamos la gloria a Cristo Jesús, pero bueno, fíjate, qué fuerte, ¿no? Quitamos, robamos la gloria, desviamos la gloria que es de Cristo Jesús, pero también nosotros, como humanos, ¿sí? Volvemos a esa condición de esclavos. Ya el Señor, por la sangre derramada de Cristo Jesús en esa cruz, nosotros ya somos perdonados del pecado y regresamos nuevamente a la esclavitud. Y cuando estudiamos Éxodo decimos, ¿cómo es posible que los hebreos están caminando y están diciendo, si estuviéramos en Egipto estaríamos comiendo muy rico, estaríamos muy tranquilos? ¿Por qué nos sacaste, Moisés? Y a veces tal parece que hacemos nosotros, no decimos esas palabras, pero hacemos y vivimos y actuamos de esa manera. No, pero si es que antes de congregarme, antes de leer, antes de diezmar, fíjate nada más qué cosas tan verdaderamente falsas estamos trayendo con nuestra boca o que estamos añorando, ¿verdad? Y queremos nuevamente regresar a la esclavitud. Dice el 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Y es ahora cuando yo quiero traer como lo que decía la pastora el día de ayer en el capítulo 1, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados de el que os llamó. Estoy sorprendido de que estando en la luz, estando en la libertad, estando en el evangelio puro y auténtico y único de perdón de pecados, ya se les olvidó y quieren regresar a los rudimentos de muerte, a los rudimentos, perdóname que utilice eso, ¿no? A esa pestilencia y a esa putrefacción, porque estábamos muertos. Al no recibir la salvación y el perdón de pecado estamos muertos. Y es esa la condición en la que se quiere vivir. Dice el 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, estos líderes, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. A veces nosotros tenemos esa mala, no interpretación, sino esa mala visión de asistir a la casa de oración. Y vamos porque va a estar el predicador que, ay, predica muy bonito. O porque va a estar aquel siervo de Dios que profetiza, ay, cómo me gusta que diga cosas lindas de mí. O porque va a estar aquel hermano que tiene el don de sanidad, y nada más voy para eso. ¿A qué voy realmente? ¿Dónde está mi corazón? Y mi corazón está realmente incircuncidado.
no hablemos de esos legalismos, ¿verdad? De esas, de esas, no falsas, sino de esas costumbres que nosotros tenemos. Y por eso es que yo le puse legalismo fatuo a la lectura de este capítulo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos regresar a una necedad y a un evangelio alterado, adulterado, deformado, mancillado por nuestra propia necedad, fatuidad, condición, y queremos acomodarlo a nuestra conveniencia. Y fíjate, Pablo, apóstol de gentiles, ¿sí? Hoy tú podías decir, yo quiero ser ese Pablo, yo quiero llevar la palabra y el evangelio de Dios a las almas donde no hay esperanza o donde hay esta falsa, este falso evangelio que quieren acomodar. ¿Quién toma la estafeta, mi hermano? ¿Quién se ubica en ese apóstol como Pablo? Grande, grande apóstol que fue llamado por el mismo Jesús. Los esfuerzos de Pablo, de Bernabé, de Tito, ¿sí? Estaban dirigidos a corregir las falsas opiniones que prevalecían en la iglesia de Jerusalén. Es por eso que están buscando que permanezca ese evangelio puro, ese evangelio verdadero y único que es la salvación a través de Cristo Jesús. Y Pablo define el evangelio puro, ¿sí? Como con una defensa, con su vida misma. Por eso es que hace toda esa lista. Fui apedreado, fui encarcelado, estuve en naufragio y vale la pena. Tengo que vivir el evangelio puro de esa manera. Tengo que sufrirlo, tengo que defenderlo. Y dice en Filipenses 1:7, yo estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Estoy verdaderamente puesto para defenderlo? ¿O quiero estar en mi lugar cómodamente y no tener ninguna persecución? Es un momento de hacer reflexión y estas cartas, estos libros verdaderamente nos llevan a eso. Bien, dice el 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apóstol de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es un mandato de Jesús, no hacer acepción de personas. Eres el más puro de los judíos, eres el más puro de los cristianos. ¿Sabes qué? Aquí no hay puros, aquí debe haber obedientes a llevar la palabra de Dios, el evangelio, la salvación, el perdón de pecados, a toda criatura. No dice a ellos sí, a aquellos no. A los que tienen, a los que son legales, sí. A ellos que tienen riqueza, sí. A los pobres, a los miserables, no. Pablo, aparte de defender, obedeció y atendió a su llamado, a su ministerio, que es lo que estamos leyendo. Y dice 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, ¿sí? Estos apóstoles, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. No acepción de personas, corazones circuncidados, no rituales, no costumbres, no acomodar, ¿sí? Esos judaizantes que decían, bueno, es que es necesario hacer aquello y lo otro, y que realmente a veces en la iglesia de hoy, a los hermanos de hoy, los pierde. Dios nos ampare de también es pertenecer en algún momento o sencillamente de decir, ¿verdad? ¿Acaso sí será? ¿Acaso estoy en el evangelio puro y correcto? ¿La sana doctrina? No, que Dios nos libre de pensar eso, mi amado. Pasemos a al siguiente párrafo con el cual vamos a terminar, que dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía.
Y fíjate que en estos capítulos nosotros tendríamos que regresar y hacer una lectura de hechos del primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, los personajes, los propósitos por los cuales iban a los viajes, qué pasaba en cada uno de los viajes que Pablo hizo, con quién iba y para qué. ¿Por qué? Porque hay propósitos definidos y soberanos. Efectivamente, el único propósito era llevar el evangelio y ser ese testimonio vivo de que así como fue un feroz, ferviente y cruel, ¿sí?, perseguidor de Jesucristo, ve las maravillas que hace nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos enseña este capítulo? Que tenemos que vivir ese evangelio, ¿sí?, puro, ese evangelio verdadero, esa sana doctrina. Y vamos a ver qué pasa aquí con Pedro y con Pablo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Te digo que es un peligro latente cuando nosotros estamos queriendo o aceptamos de oídas primero y luego de corazón. ¿Acaso estaré en la sana doctrina? ¿Me hablan bien? ¿Me hablan del evangelio que solo es prosperar? Ay, mi amado, que verdaderamente tenemos que tener temor y temblor cuando leemos la palabra de Dios, porque podemos tener este peligro, ¿verdad? Y dice el 14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bien, recuerda que Pedro, sí, de un origen genuino, auténtico, se atrevió a decirle al Señor, ¿verdad?, que no le permitiera, no le pidiera comer cosa inmunda. Pero es un lenguaje figurado porque ellos dos estaban apartados. Pero aquí ahora hay una conversación entre Pablo y Pedro y le dice, ¿verdad?, que ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Y bueno, dice el 15, nosotros judíos de nacimiento, te digo, aquí está marcado la legalidad y la pureza de su raza, ¿verdad? Y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Aquí está, amado, el centro y la raíz y la columna de este capítulo 2. El hombre no es justificado por las obras de la ley. No porque te vas a circuncidar, no porque vas a guardar el sábado, no porque vas a participar en las fiestas, no. Es, ¿por qué? Porque fuiste lavado y perdonado con la sangre de Cristo Jesús. Y que no pagaste nada, es por gracia, no por obras. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la libertad y la nueva vida que tenemos es por la gracia en Cristo Jesús. Y dice aquí terminando el 16, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado, nadie. Entonces, este versículo 16 es donde tenemos que hacer el alto y hacer una evaluación. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy preparado? No en mi conocimiento, en mi sabiduría, para poder ir y hablar verdaderamente de el plan de salvación. Bien, dice el 17, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.
porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque aquí nuevamente vuelve a decir, las cargas que ponen, las costumbres, no se trata de eso, se trata verdaderamente de que nosotros estemos más que, perdóname, no convencidos, sino fieles y agradecidos a que hemos sido nosotros, que somos salvos por gracia. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un versículo muy, muy conocido, muy traído, pero a lo mejor poco redarguido en tu corazón. Porque nada más puede ser que lo estemos mencionando como una memoria, ¿verdad? Pero no como un acto de fe y de gratitud. Y termina con el 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En vano, mi hermano, dice Pablo, que si en vano fue, ¿verdad? No. Nuestro Señor Jesucristo murió justamente para que nosotros estemos expuestos a la verdad y a una doctrina sana. Nosotros tenemos que, dice 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Recuerdas? No podemos regresar nuevamente a una vida de esclavitud. Nosotros vivimos libres. Y, ¿sabes? Recordé este pasaje que es precioso y hermoso, porque en todos estos líderes, en todos estos maestros, en todos estos conocedores y estudiosos, dice en Juan 3, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, ¿verdad? Y que dice que Nicodemo va a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate qué revelación tan hermosa, qué reconocimiento tan hermoso, tan poderoso, tan libertador, tan verdadero y único. Este hombre, Nicodemo, un estudiado, lo reconoce como rabí y le dice que sabe que es el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos, su corazón, su espíritu mismo lo sabía, que Él era el Salvador, que Él era el Mesías. Pero, y ahí es donde aplica, ¿verdad? Pero, una cosa es saberlo, una cosa es creerlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, hoy yo te preguntaría, ¿cuál es tu postura ante el Evangelio? ¿Lo crees? ¿Lo vives? ¿Lo llevas? ¿Lo difundes? ¿Lo defiendes? ¿Predicas la sana doctrina o por ahí te coquetea algo que digas, no, esto me acomoda mejor? Porque la sana doctrina conlleva el que tú también sufras el Evangelio, el que tú también seas perseguido por el Evangelio y que no nada más recibas y tengas esos beneficios. Y entonces te preguntaría, ¿qué te mueve a asistir a la iglesia? ¿Recibir sanidad? ¿Recibir un milagro? ¿Solo escuchar la palabra de Dios, pero no trabajar en la obra de Dios? Recuerda que los judaizantes enseñaban que la salvación era solo para los judíos, no para los gentiles, pero también la acomodaban y la deformaban. Que Dios nos guarde de tener esos pensamientos y creer, adoptarnos o colocarnos en esas posturas de que nosotros podemos ser verdaderamente unos cristianos. Somos simplemente unos siervos de Cristo Jesús. Somos unos siervos que tenemos una disposición para trabajar. Somos unos siervos que verdaderamente estamos dispuestos a ser perseguidos, a sufrir y defender la sana doctrina y el Evangelio. Que
compromiso tan grande y no necesitamos vivir, ¿verdad?, como se vivió en Hechos 15, el concilio en Jerusalén, y decir, bueno, nosotros somos salvos porque estoy predicando la palabra de Dios, soy salvo por mis obras. No, mi amado, jamás seremos salvos por obras, somos salvos por la gracia, simplemente por la gracia. Y entonces, fíjate, terminamos con esto, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, así lo dicen las Escrituras. Fue sepultado y resucitó. Entonces, amado, la ley y la gracia no se pueden mezclar. Así como la gracia y las obras no dan salvación, porque la ley era para que la vivieran en el Antiguo Testamento. Y ahora lo único que tenemos que vivir es obediencia, amor, servicio, como una gratitud a la salvación que ya nos dio Cristo Jesús por gracia. Tenemos que agradecer y tenemos que honrar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos recibido, y ¿sabes qué? Hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al recibir el Espíritu Santo, ahora sí puede haber en ti amor para los otros, paz para con los otros, fe en mí para con los otros, y cada uno del fruto del Espíritu Santo: benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y ese es un testimonio de que verdaderamente estamos reconociendo y estamos agradeciendo el sacrificio de Jesús. Si somos verdaderos cristianos, tenemos que nosotros comprometernos a vivir en la santidad. Y no porque seamos capaces, sino porque esto es simplemente la transformación que va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que dice en los comentarios, Martín Lutero decía: ahora bien, la verdad del Evangelio es que nuestra justicia vive solo por la fe, sin las obras de la ley. La corrupción o falsedad del Evangelio es que somos justificados por la fe, pero no sin las obras de la ley. Y es por eso que yo me atreví a ponerle a este capítulo legalismo fatuo, porque el legalismo que pueda haber en nosotros primero nos va a justificar. ¿Para qué? Para vivir a nuestra conveniencia el Evangelio. Y luego nos va a deformar, y entonces vamos a provocar que en lugar de llamar a las almas, las estemos alejando. No podemos vivir las Escrituras, el plan de salvación a acomodarlo a nuestra manera y protagonizar, que Dios nos libre. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es vivir como Jesús. Y recuérdalo, ¿verdad? Jesús humilde, siempre enseñándonos, siempre poniéndonos su testimonio. Gracias a Dios damos por este capítulo que verdaderamente es muy ilustrativo y nos lleva a poder entender que tenemos que estar muy alertas y muy pendientes, pero también muy comprometidos para servir. Pues vamos a dar gracias a Dios, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo, que es el intercesor, y al Espíritu Santo, que nos permita vivir de manera humilde, pero también muy comprometida, el Evangelio. Señor, gracias te damos por esta noche, por esta lectura, porque Padre, solo tu Santo Espíritu, la luz de tu Santo Espíritu nos permitirá y nos dará la revelación de que, Señor, somos nosotros justificados por tu gracia, y que nosotros no tenemos que tener ni actuar de una manera legalista, poniendo cargas a nuestros hermanos, a nuestras familias, a toda aquella persona que estamos evangelizando. Señor, permite que podamos nosotros ser humildes ante ti, mi Señor, mansos y humildes como lo fuiste tú, mi amado Padre, pero también fervientes, apasionados, defendiendo la sana doctrina del Evangelio.
y reconociendo y proclamando, Jesucristo es el único que puede darnos perdón y salvación. Y todo lo demás viene por añadidura, Padre. Permite que podamos entender, como Nicodemo, Padre, que tenemos que nacer de nuevo. Pero al nacer tenemos que tener un proceso de crecimiento y de madurez, pero en la sana doctrina. Jamás en nuestra conveniencia o en el acomodo, Señor, de tu evangelio, que es verdadero, puro y eterno. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendice, pasa buena noche, la paz de Cristo Jesús, y que el Señor y el Espíritu Santo te revelen lo que tengan, lo que tiene el Señor preparado para ti. Nos estaremos conectando el día de mañana. Buenas noches. Amén.